Bienvenidos todos al ciclo de cine y literatura Un niño me está mirando. Hoy vamos a ver una película de Robert Bresson del año 1967, Mouchette. ¿Y por qué Mouchette? Porque es la niña que nos va a mirar hoy y lo va a hacer desde los márgenes. Mouchette representa la vulnerabilidad y además lo hace de una manera superlativa porque reúne tres condiciones. Es una menor, es una mujer, es una niña y además proviene de una clase muy desfavorecida, una clase muy humilde, muy pobre. Tres condicionantes que desde luego van a potenciar esa vulnerabilidad de Mouchette y que también vamos a ver y vamos a tratar luego en la charla, que son características que acompañan a las protagonistas de los libros de los que vamos a hablar y de las películas sobre las que también pretendemos charlar. Mouchette está dirigida por Robert Bresson, un director que trató David, bueno, aquí está David Parajes, que colabora con el ciclo, que nos va a hablar mucho y muy bien de Robert Bresson, ¿verdad, David? Bien, seguro que sí. Sí, bien seguro que sí, porque es un director excelente. Bien, como decía, Bresson dedicó gran parte de su obra a tratar el asunto de todas estas personas desfavorecidas, de los humillados y ofendidos, que diría el admirado Dostoyevsky, ¿no? Para Bresson también. Entonces, por eso la mirada de Bresson sobre esta niña es muy especial y también la forma que tiene de contarlo, el estilo de su cine. Con estas personas tan vulnerables, estas personas se las suele silenciar, no suelen tener voz. El cine de Bresson carece, no es que carezca, pero tiene pocos diálogos, tiene pocas palabras, porque su cine se basa en la narración de a través de las acciones. Él, ¿verdad? David filma acciones y de esto quizá os puede hablar un poquito más, David. Bueno, una cosa que llama mucho la atención del cine de Bresson precisamente es esto, es el estilo, ¿no? Que es un estilo que tiene poca comparación con ningún otro. Sí que hay algunos antecedentes, ¿no? Se habla de Epstein, se habla sobre todo de Dreyer, pero es verdad que el cine de Bresson es identificable casi desde el primer plano. Vais a ver ahora el arranque de la película, es muy, muy llamativo. Vamos a estar un buen rato sin escuchar ningún diálogo, como dice Bensi. Claro, la ausencia de diálogos tampoco significa silencio, aunque Bresson trabajaba mucho con el silencio, puesto que los sonidos, el ruido que se escucha en la película es igual de importante que la música, que apenas hay música, nada más que al principio y al final, en los créditos. Monteverdi. Y hay algunos escasos diálogos, es decir, al final estamos ante un tipo de cine absolutamente sintético, un cine de la decantación, un cine que está... Adelante, adelante. Bueno, pase. Pase, Santiago de Luca. Un cine depurado al máximo y yo sobre todo me gustaría, antes de ver la película, porque estos días he estado viendo cosas, leyendo cosas, escuchando cosas, y es verdad que Bresson al principio da un poco de miedo, ¿no? Porque es uno de estos autores en letras mayúsculas a los que parece que hay que acercarse con reverencia, y es un cine muy solemne. Y al final yo creo que Bresson lo que hace falta es despojarlo un poco de esta solemnidad y de esta seriedad, porque su cine, siendo muy de autor, es perfectamente comprensible por todo tipo de públicos. Sus historias son absolutamente sencillas, es un cine muy espiritual y siempre se tilda como trascendente, ascético y palabras con mucho peso. Pero las historias de Bresson son, bueno, ya lo vais a ver, absolutamente sintéticas, porque a Bresson sobre todo lo que le importaba no era la historia en sí, sino la mirada que él arrojaba sobre los personajes, sobre la historia, sobre las acciones. Y bueno, la mirada ya la vais a ver desde el principio, con una escena de montaje que llama mucho la atención y donde los silencios son importantes, el punto de vista, la identificación con el personaje. Bueno, luego vamos a hablar bastante más despacio de todos estos aspectos. Una conversación en la que espero que también vosotros podréis intervenir, porque es interesante también. Las primeras miradas a ciertas películas es interesante, es importante, pero más todavía si son películas tan especiales como esta. Historias sencillas, las de Bresson,
pero muy necesarias. Lo que cuenta Bresson es muy necesario. Hoy nos mira una niña, lo hace desde la marginalidad más absoluta, desde un abismo donde reina el silencio, el suyo propio, que está entre el orgullo y la incomprensión, y también el silencio de los demás, que le infringen los demás, ¿no? Que raya es maltrato puro e indiferencia. Vamos a ver Mouchet. Nos quedamos sobrecogidos con este final, pero me gustaría, empezando a hablar, David, del principio, que tú comenzabas con la presentación diciendo que nos fijáramos en el principio porque era algo atípico. Bueno, en realidad es un estilo, como decíamos al principio, un lenguaje, ¿no? Que se va repitiendo a lo largo del resto de la película, con este juego de planos, de escalas, de duración, de ángulos de cámara, todo muy a la altura de los personajes, donde el montaje cobra especial importancia, ¿no? Bresson tenía obsesión, para él el cine, bueno, no le gustaba decir cine, él decía cinematógrafo, porque quería distinguir un poco el cinematógrafo, que es lo que él hacía, del cine habitual, que era ese cine un poco que él identificaba más con Hollywood, más comercial, más convencional, ¿no? Más de la época. Y lo suyo era algo que aspiraba a más mediante menos, ¿no? Que es un poco la cualidad de su estilo. Y el montaje es fundamental. Seguro que os ha llamado la atención porque la película tiene un tempo, ¿no? Un tiempo, una cadencia entre los planos bastante particular. Lo que mucha gente llamaría cine lento, ¿no? Ahora está un poco de moda el concepto este de slow cinema, ¿no? Pues Bresson ya estaba aquí muy convencido de todo esto, que es una película muy corta, como habéis visto, dura 1 hora y 20 o así, Sí, ¿no? Más o menos. Claro, y estamos hablando del año, esta película es del año 1967, cuando ya Hollywood estaba haciendo otras cosas, que nada tenía que ver con esto, en el año 67. Todo el mundo estaba haciendo otras Sí. cosas, porque incluso el propio Bresson, que tuvo su eclosión en los años fuertes de la Nouvelle Vague, pero él tampoco participó de este movimiento, ¿no? Digamos que Bresson estaba al margen de todo, él era su propio género, su propio estilo, su propio cine, y por eso es tan identificable y ha dejado una escuela además tan marcada, porque es fácil todavía adivinar la huella de su cine en cineastas actuales, como pueden ser Kaurismäki o Haneke, por ejemplo, ¿no? Esta escena del principio es muy significativa, porque con ella Bresson nos dice mucho. Hemos hablado también al principio un poco de cómo utiliza el sonido Bresson en sus películas. Os habréis fijado que apenas hay diálogos, apenas hay palabras, son todo acciones, casi todo acciones. Él no suele utilizar la música que en cine se llama extradiegética, que es la que se utiliza en montaje para apoyar las acciones, la narración, pero viene de fuera, no está incorporada a lo que está pasando dentro de la acción, ¿no? Esa se llama diegética, si no me equivoco, ¿no? Claro. Bueno, aquí pues, hay un momento, sí, por ejemplo, cuando en la feria escuchamos música, claro, pero es la propia música de la feria. La música de la feria. Pero sí que quería señalaros que aquí al principio, y me parece además muy, muy simbólico y muy significativo, aquí utiliza esa música extradiegética que es el Magnificat de Monteverdi. Y esa música, ¿qué significa? Bueno, el Magnificat es una oración católica que viene del Evangelio de San Lucas y es una plegaria de la Virgen dando gracias, una alabanza de la Virgen dando gracias por el niño que lleva en su vientre, que es hijo de Dios. El Magnífica es la alabanza cuando va ella a ver a su prima Isabel y le comunica que, bueno, está embarazada. Bien, y aquí vemos esta imagen de la madre de Mouchet, que nos parece una mater dolorosa, una virgen dolorosa, ¿no? Bresson era un autor católico y se ve en toda su obra, ¿no? En todas sus películas. Se decía de él que era el director de los humildes y de los santos, ¿no? Y aquí vemos a esta madre
¿no? Que es una especie de virgen, que además tiene como la posición, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, pues, claro, el hecho ya de que... anticipando lo que va a pasar. Esto sí. es una anticipación de lo que va a pasar. Y luego este Magnificat de Monteverdi lo utiliza también al final, y ya cierra el ciclo, con el suicidio de Mouchet, la muerte de Mouchet. Vuelve a utilizarlo. Ahí une a las dos mujeres, a la madre y a la hija, en su trágico destino. El destino al que parecen abocadas desde un principio por la situación en la que viven y a lo que están sometidas. Entonces esto me parece pues como muy significativo. Además que lo utilice Bresson, que no solía utilizar músicas extradiegéticas en su cine. Sí, él fue depurando su estilo cada vez más y ya llegó un momento al final en el que ya no utilizaba nada de música, la iba reduciendo, igual que el número de planos, igual que el resto de elementos, ¿no? de sus películas, y desde luego cuando la elige, pues no la elige por azar, y está muy bien lo que has comentado, porque el hecho de que, o sea, las creencias que él tenía, la fe que él tenía, no es simplemente una cualidad personal que podía tener, ¿no? Como cualquier otro director, sino que de alguna manera marca mucho su cine. Todas sus películas tienen una lectura religiosa muy evidente. Yo cuando veo esta película no puedo evitar pensar en una especie de vía crucis que está atravesando este personaje inocente al que todos agreden, ¿no? Absolutamente todos a su alrededor, no necesitan ni siquiera ningún motivo para ello, incluso al final se regodean un poco en la desgracia de esta chica, y esto es algo que está presente en todo su cine de manera más o menos explícita, pero bueno... Aquí es que antes se me olvidó decirlo, perdóname David, está basada en una novelita de Georges Bernanos, también otro autor francés católico, del que antes había adaptado ya Bresson, El diario de un cura rural, en los años 50, una muy buena película también. Y esta película la rueda a Bresson porque se lo piden los herederos de Bernanos. Bernanos ya había muerto y le piden que por favor ruede, que sea él el que ruede Mouchet. Nadie mejor que Bresson para captar el espíritu de estos seres, como decíamos al principio, vulnerables, abusados, marginales, silenciados. Sí, y la película es una película dura, desde luego, ya lo hemos visto, ¿no? Es a veces en muchos momentos sobrecogedora. Lo que pasa que es verdad que la mirada de Bresson no es una mirada que se regodee en el sufrimiento o que sea lastimera o que tenga algún tipo de postura, digamos, que refuerce el patetismo, ¿no? De lo que le sucede a este personaje, sino al contrario, al ser una mirada distanciada, fría, séptica, lo que hace es mirar un poco desde fuera, tratar de comprender a los personajes, sobre todo que nos pongamos en la piel de la protagonista, porque, como decías tú antes, un poco la gran obsesión del director es renunciar a cualquier tipo de dramatismo, ¿no? O por lo menos alcanzar el dramatismo negándolo. Esto es un poco contradictorio, porque es verdad que el propio Bresson también es una persona muy contradictoria, pero el hecho de que esta película todavía, pero tiene otras como Un condenado a muerte se ha escapado o El dinero, que son películas donde los personajes parecen robots, incluso en la manera de hablar, donde se va evitando cualquier tipo de entonación en la voz que denote algún tipo de intención, ¿no? Bueno, aquí también lo parece, no sé qué... Bueno, pero fíjate que todavía está... Sí se aprecia, ¿no? Son como muy rígidos, muy estáticos. Se ve que no son actores porque no eran actores. Bresson utilizaba lo que él llamaba modelos. Era gente que no eran actores ni actrices profesionales. Y yo creo que se nota porque él buscaba otra cosa, otra mirada. Sí. Además, la mayoría de directores que optan por esta decisión muy arriesgada lo hacen buscando un verismo, ¿no? Una credibilidad. Dicen, bueno, así la gente no ve al actor, ve a la persona. Sin embargo, Bresson lo hacía un poco por otros motivos también muy particulares, y es que el renunciar a los actores le permitía acercarse a ese concepto que decíamos antes del cinematógrafo, donde él, al contrario, él lo que quería era hacer un cine poético, alejado de la realidad, con un lenguaje propio, donde no se viera que los actores interpretan, por muy buenos que fueran,
donde él no quería sorprender al público ni por la interpretación de un gran actor, ni por una maravillosa música, ni por una preciosa fotografía, ni por nada que tuviera que ver con la belleza, sino de alguna manera que fuera el propio cine. En Bresson el lenguaje lo es todo. Cuando digo el lenguaje me refiero a la planificación, claro, a la relación entre las imágenes y los sonidos. Eso lo es todo, ¿no? Entonces eso por sí mismo tenía que bastar para seducir al público, ¿no? y para transmitirle cosas. Me gustaría también señalar, porque aquí juegan mucho las anticipaciones, funcionan muy bien. Bresson decía que la idea más importante tiene que ser la que está más escondida, aunque aquí ya me parece que está todo bastante evidente desde el principio lo que va a pasar, porque el juego de las anticipaciones juega muy bien en esta película. Por ejemplo, tenemos aquí la caza, la analogía que hace con la caza al principio, ¿no? Es una de las primeras secuencias, bueno, de hecho la primera secuencia que vemos después de la presentación de la madre, son los dos hombres midiéndose. Nos están mostrando ahí, están bueno, con la trampa, el lazo para la perdiz es Mouchet, claramente, ¿no? Son todas las víctimas de estos seres que no tienen ningún miramiento ni consideración. Igual que el conejo del final. Claro, y el final, claro, al final, ¿qué ocurre con aquella liebre? Pues además Mouchet, y nos lo muestra muy claramente Bresson, está mirando directamente cuál es su destino. Esto es el final, con la liebre, ahí ya Mouchet, si le quedaba alguna duda, ahí ya la despeja totalmente. Hay una simbología evidente en estos casos, ¿no? Y es lo que tú comentabas. Esto es lo que le da, digamos, profundidad a la película de una manera bastante sencilla y bastante básica, podremos incluso considerar. Pero bueno, al final un poco su teoría en cuanto al cinematógrafo también es esa, es llegar a la profundidad, pero acotando mucho los términos, ¿no? Que es una filosofía también un poco zen. Luego me gustaría también destacar lo que significa la naturaleza y el entorno para todas estas historias, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de niñas y mujeres vulnerables. Bueno, ya en los cuentos lo tenemos, ¿no? Desde Caperucita Roja y el lobo, ¿no? Es algo que está ahí en nuestro imaginario popular occidental, ¿no? El peligro de los bosques para las niñas. Lo vemos aquí en Mouchet, las escenas más tremendas pasan en el bosque. Sin embargo, es curioso que es el escenario que ella elige para desplazarse, al contrario que las demás niñas que van por la carretera, ¿no? Para volver a casa. Ella elige siempre atravesar el bosque y porque también es un poco un elemento natural, ¿no? Donde se siente más cómoda. Porque pasa con estos personajes bueno, en este folleto os hacemos unas recomendaciones de lecturas que tienen que ver un poco con esta historia. No me deja reproducirlo del bosque. Bueno, todas las protagonistas de estas historias, pues desde Jane Eyre hasta, no sé, Tess de los D'Urberville, de Thomas Hardy, ¿no? Marianela, de Benito Pérez Galdós, bueno, todas ellas, hay más títulos sugeridos, tienen una relación especial con la naturaleza, con el entorno, y es porque al final están aisladas totalmente, ¿no? Están ignoradas por los demás, tienen que relacionarse con los elementos, por así decirlo, y se protegen también, se mimetizan con ellos. Los vemos en todas estas historias, ¿no? En las que suelen aparecer las tempestades, ellas en relación con las plantas, con los animales, ¿no? Lo que significa la llegada de la noche también. Lo que significa la llegada de la noche. No, la verdad es que la película en este sentido es muy atmosférica porque tenemos todo el rato la sensación de estar en los lugares donde sucede la acción. A mí la escena larguísima de la noche me parece fascinante y casi hipnótica, ¿no? Porque realmente como espectador no sabes muy bien dónde te está llevando el director, ¿no? Vemos que los personajes tienen todos una actitud bastante extraña, que podemos justificar unos por el alcohol, otros por la sensación de miedo, la incertidumbre,
Y eso desde luego nos llega a nosotros, llegamos a sentirlo también, hasta llegar al final, que bueno, aunque como decía Bensi, se está anticipando de alguna manera a lo largo de la película, pero es verdad que es una película que te sorprende porque nunca sabes hacia dónde va a tirar la historia. Aquí me gustaría introducir en este aspecto del bosque, de la noche, de los cazadores y los depredadores y las presas. Para mí esto en la historia del cine, quien mejor lo representó fue Charles Laughton en La noche del cazador. No sé si habéis visto esa película, tengo por aquí partes de esas secuencias porque es tan hermosa. La noche del cazador también son dos niños huyendo de su depredador, que en este caso es Robert Mitchum, y con un estilo muy diferente a este, pero es verdad que pero juega al final con tenemos ese, todos los elementos aquí también, ¿verdad? ese imaginario, la luna, sí. El río, ¿no? El agua, los niños escapando y luego toda esa serie de animalitos del bosque que van apareciendo, ¿no? Que parecen cómplices, siempre son cómplices de las víctimas los animalitos porque ellos mismos son víctimas de los depredadores. Y testigos también. Y testigos, ¿no? también, sí. Testigos silentes de todo eso. Aquí tenemos a Robert Mitchum, fantástico, apareciendo detrás de los niños. Yo creo que en este sentido, en el cine, para mí esto es lo mejor que se ha rodado sobre una caza, sobre un depredador y víctimas, La noche del cazador, de Charles Laughton. De hecho, bueno, la anterior película de Bresson, que si no la habéis visto la recomiendo vivamente, se llama Al azar de Baltasar, que es una película que de alguna manera establece continuidad con Mouchet porque las dos transcurren en entornos muy parecidos, entornos rurales, pueblos pequeños, una clase social, pues eso, muy vulnerable. También hay una niña protagonista. Lo curioso en la de Baltasar es que el protagonista propiamente es un burro, que es Baltasar, pero bueno, de nuevo está el personaje de la niña, que es un poco la que se apiada sí, su aliada, digamos, y un poco la que adopta el punto de vista. Pero bueno, es una película también muy interesante que tiene que ver con esto. Que está además basada en un relato de Dostoyevsky, que si no me equivoco está dentro de la novela El idiota. Porque él, lo apuntábamos al principio, él que tenía tanta querencia a Bresson por estos personajes humillados y ofendidos como Dostoyevsky, ¿no? Adaptó varios relatos de Dostoyevsky a la gran pantalla. Y de hecho toda su obra está atravesada por la literatura, porque incluso aun cuando fueron guiones originales, también hay muchas referencias que a él le interesaban de la poesía y de la novela, pero de una manera, claro, él abominaba un poco de lo que él llamaba el teatro filmado, ¿no? No quería para nada que su cine fuera literal, sino que fuera propiamente cine, que no hubiera este pozo de la literatura que era más habitual en el cine de la época. Bueno, lo sigue siendo prácticamente hoy también. Sí, pero luego él tiraba de todos estos autores, de las historias de todos estos autores. Claro, pero un poco también para deconstruirlos, para traicionarlos. Y de hecho no conocía yo el dato que has comentado antes, que fue un encargo de la familia de Bernanos, pero claro, no me extraña para nada porque primero, después de la adaptación primera de Diario de un cura rural y los buenos resultados quisieron repetir, y también porque los grandes directores de cine son los que traicionan a la novela, son los que traicionan. Pero porque las admiran mucho, claro, es que... Claro, y porque son capaces de crear algo nuevo. Una novela, claro, no puedes... No es una literalidad exacta, ¿no? Que eso realmente no tiene interés, porque para eso ya tenemos la novela. Entonces es mucho más apasionante crear algo nuevo en base a eso, respetando el espíritu. Luego tenemos otro elemento también muy interesante que tiene que ver también con la santidad, y es el agua. Mouchet elige un río para suicidarse. Es algo que el agua está muy asociada en Occidente a la feminidad. También a la santidad, ¿no? El agua que da vida, el agua que purifica. El tema de las mujeres y el agua me parece muy interesante. Lo tenemos ya en la mitología, ¿no? Las ninfas en los ríos. Ofelia, bueno, esta es la dama del lago, ¿no? El de la leyenda artúrica. Aquí la tenemos en la película de John Boorman, Excalibur, la dama del lago entregando
Arturo la espada y bueno, Ofelia. Ofelia quizás es el personaje literario que acaba muriendo en el agua más... Que ha sido referenciado en el cine que ha sido miles de muy veces. referenciado en el cine y que además el agua en la mujer tiene una dualidad que es vida pero también es muerte para la mujer y que tiene que ver también, es representación de los impulsos sexuales. Y es curioso también cómo la materia Bueno, está... aquí en el piano, ¿no? También Sí. vemos como la protagonista intenta suicidarse en el agua, Ada, y en las horas Virginia Woolf, que realmente se suicidó metiéndose en un río. El año pasado se estrenó en España una película que precisamente se llama El agua, que es maravillosa. Yo la recomiendo vivamente porque trata este tema de una manera muy sensible y muy inteligente, de Elena López Riera, no me acordaba el nombre de la directora. Estoy pensando que von Trier también ha jugado muchas veces con esta idea, sí, es muy recurrente. Pero lo curioso de Bresson, por supuesto, es que él no muestra el plano. Nosotros sabemos que ha caído por el sonido, ¿no? Como decimos siempre, tan importante. No muestra el plano de la niña sumergiéndose en el agua porque hubiera sido, primero, evidente y, segundo, demasiado dramático, ¿no? Que es de lo que al final se trata de evitar. Entonces, es muy interesante este tipo de cine, a mí por lo menos me fascina, porque digamos que somos también nosotros los que construimos la película con nuestra imaginación, en base a los sonidos y a las imágenes, al fuera de campo, al off, ¿no? A lo que no nos muestran. Por eso la película es tan sintética, porque no es necesaria. Esta película cualquier otro director la hubiera podido filmar con el doble de planos y escenas mucho más explicativas. En este caso, Bresson, por supuesto, no va por ahí. Él siempre piensa que menos es más y que hay que dejar que el espectador sea co-creador también de la película y que él complete un poco los planos que él no filma premeditadamente. Y luego hay otra cosa que a ver qué os parece, que a mí me llama mucho la atención, el seguimiento que hace de las pisadas, de los pies, del suelo. Y esto, el sonido de esos zuecos con los que ella además protesta, muestra su protesta, ¿no? Cuando está ahí delante de la iglesia, bueno, ella no lleva los zuecos porque lleva unas zapatillas de domingo, ¿no? Y pisa ese barro. Es su acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía ante la hostilidad de los demás. Y me llama la atención porque se puso de moda, digamos así, en el cine clásico que ahora llamamos clásico de Hollywood, de finales de los años 30, cuando de pronto los directores comienzan a filmar en contrapicado. El caso más claro es de Orson Welles, ¿no? Con Ciudadano Kane, El Cuarto Mandamiento, que en aquella época fue muy novedoso. Filmaban desde abajo, entonces se veían los techos, que antes nunca se habían visto porque además solían grabar en estudio, estaba todo lleno de focos y demás, pero Orson Welles fue uno de los primeros que empieza a grabar los techos contrapicados, ¿no? Y esto está en contraposición con lo que, por ejemplo, hace Bresson, que sigue mucho el suelo, ¿no? Son planos que se dirigen mucho hacia el suelo y que también nos quieren decir que él está pisando tierra, que sus historias no son grandilocuentes, claro, que él pisa el barro. Bueno, y lo que comentabas tú antes, también la importancia del gesto, de las acciones, ¿no? Y de los detalles, ¿no? Pocos directores como Bresson han utilizado tanto y tan bien lo que ahora se ha puesto de moda llamarlo close-ups, pero bueno, los planos de detalle de toda la vida, ¿no? Planos cerrados. Porque es verdad que hay muchos pies, pero también hay muchas manos. Sí. Si os gustan los planos de manos, os recomiendo que veáis Pickpocket, una de las grandes obras maestras también de Bresson. También basada en un relato de Dostoyevsky, por cierto, El carterista. Esta importancia en los detalles, ¿no? En las acciones, que podemos considerar cotidianas, como servir el café, ¿no? De estas maneras tan particulares, o preparar un biberón, o abrir y cerrar una puerta, o caminar, o chapotear, en fin, son un montón de elementos que están definiendo claramente al personaje, que no están puestos al azar, que tienen que ver con lo cotidiano, pero que, claro, en ese tamaño tan grande de plano, pues adquieren importancia y es una manera del director señalarnos en qué nos tenemos que fijar. Claro, y esos planos que hace que muestran pues como del pecho para... hasta las rodillas, ¿no? Casi siempre la cámara va siguiendo, pues eso, por donde caen las manos. Sí. Pero fíjate que incluso, bueno,
los planos de los pies, del caminar, de las pisadas, ¿no? Pero en general casi la angulación típica de Bresson es la de a la altura de los ojos, ¿no? Que por eso siempre se le emparenta mucho también con el cine de Ozu, aparte de por la trascendencia, ¿no? Hay un libro por ahí muy famoso de Paul Schrader sobre el cine trascendental que está basado precisamente en Ozu, en Dreyer y en Bresson, que son directores a los cuales les une un hilo invisible, ¿no? Y es verdad que siempre no busca, en ese sentido es todo lo contrario, efectivamente, que de Wells, ¿no? Donde busca esa angulación espectacular, ¿no? Y esa expresividad, digamos, ¿no? A través de la imagen. Luego hay una secuencia que es maravillosa porque tú has hablado de la importancia del montaje en el cine de Bresson. Y aquí lo mejor es la secuencia de los coches de choque. Una cosa que parece sencilla de montar, pero es muy complicada. Y muy simbólica también, porque lógicamente es de nuevo un personaje que es golpeado por todos en el coche de una manera incluso muy, muy abrupta, ¿no? Pero es el único momento de felicidad que vemos a la niña, ¿eh? Sí. Es el único, que parece que hay un ápice de una esperanza de algo. Pues tiene el juego de una niña de 14 años, de una chiquilla, pues bueno, que hace contacto visual con un chico que se gustan. Pero no deja de ser una escena un poco violenta, pero yo creo que es cómo está filmada, porque son planos muy cortos. Pero te da un poco te da un pelín es de un respiro, sí. Sobre todo por la música. Claro, luego ya viene el padre y ya pues acaba por estropearlo todo, pero el montaje es... Lo que relaja la escena es la música, yo creo, claro. Si esta escena la viéramos sin la música y solamente con los golpes de los coches, sería una escena muy violenta y muy agresiva. Seguro que os habéis fijado, hay dos momentos sonoros muy importantes en esta película. Momentos o elementos, digamos, más bien. Uno es el incesante ruido del tráfico de los coches, que siempre cuando estamos dentro de la casa de Musset todo el rato se están escuchando coches que pasan. Y las luces. Claro, que está claro, una casa pegada a la carretera. Vive en los márgenes, pero literalmente, vive a las afueras. Claro, ¿no? Pero es un elemento sonoro, es un ruido, un sonido puesto ahí para crear incomodidad. Bueno, es que ella vive muy incómodamente, claro. Claro. Pero ¿cómo transmitirlo con el sonido? Es la manera perfecta, ¿no? Y al final también un sonido que crea mucho desasosiego y que añade mucho dramatismo es el tema de las campanas, ¿no? Toda la escena final de las campanas que no se dejan de oír con esa cadencia tan angustiosa, pues de alguna manera habla mucho de cómo Bresson trabajaba con este elemento. Bueno, no sé qué os ha parecido la película, si la habíais visto alguno... Yo creo que ya es momento, efectivamente, estoy viendo el reloj y digo, bueno, estaría bien tener ahora unos minutos de intercambio de ideas, de opiniones, de conversación, de cualquier cosa que os apetezca compartir. Que yo sé que después de ver una película es un poco complicado porque estás así un poco todavía, ¿no?, con la película digiriéndola, pero bueno, si queréis compartir cualquier cosa o tenéis preguntas o no sé. A mí me cabe una duda. No sé qué edad tendría la niña. En la película, o sea, la actriz, modelo, como diría Bresson, tenía 18 años, pero representaba a una niña de 14. Pasó una cosa durante el rodaje, es que vino la inspección para asegurarse de que realmente tenía 18 años, porque en esa época se tenían que asegurar de que, bueno, no había faltado al colegio, no era menor y demás. Y entonces, pues bueno, ya enseñaron los papeles y sí tenía 18 años, pero es verdad que aparenta mucho menos. Y bueno, y además ella parece que se ha construido una coraza, un caparazón para protegerse de tanta hostilidad, ¿no? Pero también desde y muestra cierto orgullo, pero es por eso, porque estos personajes al final se refugian en... Pero es un ser, y yo lo veo como un animalillo, es un ser absolutamente inocente, que tiene su rebeldía consiste en chapotear en el barro y poco más, ¿Qué va a hacer? O en decir a la otra que es una vieja apestosa, o en fin, cosas que tampoco... Pero realmente, en realidad, claro, la pobre no ha salido de este pueblo, se relaciona con las personas de una manera... Es que atención a la maestra. A mí me encanta la escena, me gusta mucho... digo, pero bueno, fíjate qué ingenuidad, como todos los días sale, se esconde siempre en el mismo sitio, todo el mundo sale del colegio, digo, todo el mundo sabe que está ahí, pero ella piensa que está escondida para tirar tierra a las otras que saben perfectamente que es ella. Pero que para el colmo es que la ignoran, que ya es, claro, pues, otro maltrato más, ¿no? La ignorancia absoluta. Bueno,
Pues no sé si queréis sugerirnos algo más, alguna lectura que os recuerda esta película o... Hay que volver a Bresson, tienes nada más que 13 largometrajes, 13 películas, son muy poquitas. Él se tomaba su tiempo en hacer las películas, era como un orfebre del cine. Además empezó tarde, Bresson, a hacer cine. Era 30 y muchos ya, sí. Sí, un poquito más, ¿no? Tenía Bresson. Él se dedicó a otros menesteres antes, era pintor. Sus primeras vocaciones fueron la pintura y la fotografía, y eso se nota mucho en su cine, porque él nunca se consideró un director de cine típico, y sus referencias eran sobre todo más provenientes del arte, sobre todo de la pintura y más todavía de la música. Y eso se nota, ¿no? Lo que estábamos comentando, en la cadencia, en el montaje, en el tempo. Son cosas que, sobre todo si sabéis de música, vais a apreciar inmediatamente al ver el cine de Bresson. Nada, un placer y nos vemos si queréis el mes que viene. Gracias. Vosotros. Gracias.